Buenas tardes a todos. Queremos agradecer la presencia de los colegas, más un día como hoy, que es un día complicado con el tema de la lluvia. Hoy José Antonio López va a hacer la segunda etapa de su disertación sobre lesiones en el hormigón. Así que le damos paso a él para que nos instruya un poco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque después de conocerme ya de ayer y tal como está el día que hayáis venido, tenéis mucho mérito, ¿eh? Os doy las gracias por acompañarme. Vamos a intentar terminar un poquito lo de hormigón y vamos a, en la segunda parte, la intentaremos hacer sobre madera. En principio, para las reparaciones, dentro de lo que hemos dicho en muchas ocasiones, las definiciones, y más ahora que estamos en zonas diferentes con algunos términos conceptuales, pues el Comité Eurointernacional del Hormigón, el CEBE, del betón, pues habla del diagnóstico que debe ser fundamental en la toma de datos, es ver qué es lo que nos puede encontrar. Habla de la fase de mantenimiento, aquella en la que con poco, simplemente con una dedicación de un 5%, se estima que puede ser suficiente, de un 3 o un 5% del coste de la estructura, pues dedicada a mantenimiento hace que pueda durar mucho más. Habla también de la zona de reparación, que es, bueno, pues restituir los niveles, dejarlos con los mismos coeficientes de seguridad que podía tener la estructura cuando se proyectó. Refuerzo ya es cuando le vamos a pedir que tenga más capacidad portante, lo que dicen ahí. Le vamos a añadir algo para que sea más portante. Ya por último, sustitución, cuando es imposible, por lo que sea, por el cambio de uso, porque está en muy mal estado o porque, bueno, nos interesa demoler el edificio, ¿vale? Esos serían conceptos que nos pone el comité y que son generales. Yo creo que son aceptados por casi todas las normativas de hormigón a nivel mundial. Las cosas que hemos ido viendo en la sesión anterior, pues teníamos los errores de diseño, principalmente de cálculo, de estructura sobre todo, y hasta en la elaboración de detalle. Hemos encontrado en algunos casos proyectos de reparación de estructura donde el detalle pues no ponía bien las armaduras o eran insuficientes, o sea, problemas de cálculo. Después los de ejecución, ya hemos hablado de ellos con bastante profundidad y ha habido otros profesores que también lo han hecho. En la falta de control de materiales que hace que tengan algunos no la calidad adecuada, la no calidad que aparece con mucha frecuencia. Bueno, los controles están ahí, ahora veremos también una norma que se está imponiendo para controlar esos materiales, todos los ensayos que se le pueden dar, entraremos más detenidamente. Después, durabilidad, sobre todo un ambiente como el que vosotros tenéis aquí, ambiente marino, posible casi de los más feroces, de los que más puede afectar a las estructuras, contando a lo mejor las estaciones depuradoras de aguas residuales, las estructuras que se hacen directamente en mar o algunas actividades industriales, pues posiblemente sea el más agresivo. Un mantenimiento, tanto el uso como el mantenimiento, actividades que las debe de hacer el propietario del edificio y que en condiciones normales no lo hace. Fijaros que la normativa más básica, por ejemplo, recomienda que cada 6 meses se revisen las zonas de alcantarillado. Por ejemplo, pues yo llevo mucho tiempo en esta profesión y realmente hasta que los excrementos no levantan la tapa de las arquetas, no se limpian, no se revisan. Recomendaciones, por ejemplo, como que antes del periodo de lluvias se limpien las cubiertas de teja, se quiten los arbustos, los restos que hay allá. Hasta que no se atascan, no se limpian. Pues imaginaros la estructura. Eso de darle una revisión no suele ser habitual y son dos faltas que hay que involucrar al propietario del edificio, no al promotor, sino al que ya lo está utilizando, al propietario, al usuario, para que las haga lo más correctamente posible. Bueno, después tenemos acciones imprevisibles,
catástrofes, accidentes, fuego, que además son muy fáciles de detectar, porque son puntuales, han aparecido en un momento dado, bueno, y tenemos claro qué es lo que ha ocurrido. Esas son las principales. O bien ya una reutilización de edificios, porque cambiemos una vivienda, coloquemos una oficina, vayamos a colocar unos archivos, las sobrecargas de uso actuales son muy superiores a las con las que se diseñaron los edificios anteriormente. Unas naves que estábamos haciendo para el grupo Saint-Gobain, el grupo Weber, Saint-Gobain, Isobel, fabrica fibra de vidrio, materiales de reparación de mortero y demás. Pues imaginaros que allá en Sevilla las naves pues tienen que tener una sobrecarga de uso, una sobrecarga de nieve de 40 kilos por metro cuadrado. La compañía de seguros que iba a asegurarla era francesa y ella tiene dentro de su normativa que la sobrecarga de uso en Francia son de 100 kilos por metro cuadrado. Imaginar una nave de 40 metros de luz por 6 metros entre pórticos, aplicándole una sobrecarga de nieve, bueno, pues que no servía nada del cálculo que habíamos hecho, ni de cimiento, ni de viga. Los pilares fueron los que casi resistían. Pero hubo que recalcular todo el edificio simplemente por una connotación, por una imposición, lógicamente, de una compañía de seguro que es la que se hace responsable luego de cualquier daño o defecto. Cosa que también tenemos que exigirle a nuestros promotores que vayan haciendo los seguros de responsabilidad a los edificios. No sé aquí cómo estáis, nosotros allá tenemos un año, la constructora responde de todo, durante 3 años se supone que responden de los problemas de habitabilidad, temas de instalaciones, de saneamiento, etcétera, y durante 10 años responden de los problemas derivados de la estructura y de los cimientos, los posibles fisuras, movimientos de solidez y demás que puedan ser achacados a lesiones debidas a la estructura, esto que estamos viendo acá. De tal manera que en muchas ocasiones hay defectos en los edificios que no son achacables a la estructura, pero sí piden que sean, o intentan, hay técnicos que intentan hacer ver que son achacables a la estructura, cuando la estructura está perfecta. Sencillamente la solería no era buena, no se ha dejado la junta de separación, se ha colocado muy rápidamente o el mortero que se ha utilizado no era correcto. Bueno, cambios de uso, lo que hemos dicho, viviendas pasadas a la oficina, esos son normalmente cuando los vamos a... ¿Por qué vamos a intervenir en reparar unas estructuras? Aquí hay una serie de conceptos, digamos que sería la parte filosófica, está sacada de un manual que tiene Pérez Valcárcel, bastante bueno, viene en la bibliografía y habla pues que qué objetivo intentamos hacer. Pues lo estáis viendo ahí, incrementar la capacidad, ¿vale? Uno de los mayores problemas que habíamos visto ayer eran las deformaciones excesivas de los forjados. Bueno, pues también, o sea, no vamos a mejorar lo que es la capacidad estructural, pero sí que las deformaciones que son necesarias en los edificios, pues que sean menores. ¿Qué tipo los vamos a hacer? Bueno, pues desde cambiar materiales, lo que le llaman a reemplazar, hasta lo que puede ser añadir, reforzar, ampliar. Van a ser los criterios principales que vamos a estar utilizando. Que por mí sin problema en hacer fotos, todas las que queráis, además como son digitales no cuesta mucho, pero esto se queda todo en Power y en PDF para que os lo faciliten, pero sin problema, y si no, como os dejé el otro día el correo, el que lo necesite, se lo reenvío, ¿vale? Bien, hay refuerzos activos, lógicamente, que son aquellos que por concepto, a la vez que los ponemos, ya están trabajando, o sea, nosotros ponemos elementos, sobre todo cuando estamos cercanos al colapso, hay peligro en el edificio, por lo que sea, llegamos y hemos descubierto, pues entonces hay que reforzar muy rápidamente. Esos son los que se llaman activos. Mientras que están ya los pasivos, que trabajan conjuntamente, pero entran en carga normalmente un poquito después, los 28 días que endurece el hormigón, cuando ya el otro ya ha llegado a su vida útil, entonces es cuando están trabajando. Son los estados límites últimos
y los estados límites de servicio. La diferencia es que los estados límites de servicio es cuando pueden aparecer fisuras y demás, que son lógicas y normales, mientras que los estados límites últimos, como todos conocéis, es cuando ya podemos llegar al agotamiento, al colapso, y que no se deben de incrementar. Son unos márgenes que todas las normativas prevén. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como se ha visto en intervenciones anteriores, bueno, pues ver qué es lo que hay allí, comprobar la geometría, comprobar que los planos corresponden con la geometría, con un medidor láser, no hace falta que vaya mucha gente, pero se pueden comprobar si las separaciones entre pilares son las que hay, son las que estaban previstas. A mí en una obra me cambiaron, no me cambiaron, fue culpa mía. Teníamos un solar y cuando ya habíamos hecho todo el proyecto, habíamos empezado el edificio, el promotor, por suerte para mí, compra el solar colindante. Pero claro, al comprar el solar colindante hay un momento en el que las paredes medianeras eran fondo en el aparcamiento y tenían el garaje. Claro, al ampliar el otro, parte del garaje ya se comunicaba con el nuevo solar. Tenía que abrirlo. Entonces tenía dos pilares que me venían mal y los amplié. Con tan mala suerte que sí rehago la estructura, sí la recalculo, pero el plano de cimiento, primero que va a obra, no está recalculada. O tenía, no me acuerdo el mismo exactamente, pero había puesto mal, se me había olvidado un plano, o sea, era culpa mía, era un error de proyecto. Pero con tan mala suerte que el propio estructurista, cuando estábamos hablando casi de 90 centímetros de desviación de un pilar a otro, llega con la viga, que tenía que tener, imaginaros, 5,40 la primera viga y la siguiente ya tiene 6,30 de largo, va ni corto ni perezoso, no se encomienda a nadie, porque el replanteo sí estaba bien, estaba a los 6,30, y cuando llega con la viga de 5,40 ve que es la de 6,30, le pone la misma armadura y la coloca ya. Con lo cual, una vez hormigona, no dice nada a nadie, y ahora el pilar, pues lógicamente la viga no estaba bien, hubo que reforzarla, el constructor se enfadó lógicamente conmigo porque había sido un fallo mío, pero bueno, la geometría se debe de comprobar y esa es la más fácil de todas, ¿vale? Características constructivas y mecánicas, bueno, determinar, como hemos dicho, qué tipo de hormigón es, con un esclerómetro podemos tener unos resultados más o menos fidedignos, ver cómo están las lesiones, estimar la capacidad portante. Hoy con los programas de cálculo de estructura es relativamente fácil, teniendo unos planos, saber cómo andan, se les hacen unos coeficientes de depreciación de un 15%, de un 20%, como mínimo, para que os quedéis con un poco de seguridad, ¿vale? Y bueno, la elección del sistema de refuerzo. Ese puede ser de las decisiones más personales de cada uno. Aquí daremos algunas ideas, ¿vale? Bueno, el análisis global de estructura, estudio de los nudos, todo esto se debe de hacer. Es complejo el ver cómo están funcionando. Ya recordáis ayer que las vigas o los pilares no saben cómo están, nadie les ha dicho si son simplemente apoyadas, simplemente por la geometría, por el armado que nosotros le damos, van a estar funcionando de una manera o de otra. Lo último que veremos ya mañana será la zona de apeo, que es fundamental, cómo se debe de apear una estructura. Hay veces que un mal apeo ha provocado más daño que lo que realmente había inicialmente. Y ya por último, bueno, pues no por último, porque es fundamental, todos los refuerzos, pues un estudio muy particularizado de las superficies de contacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué elementos son los que vamos a estar pegando? Si vamos a reforzar con chapas de acero, vamos a reforzar con fibra de carbono, solamente le vamos a dar un recubrimiento, todo eso lo vamos a ver, ¿vale? No hay, como resumen de esta primera fase, no hay una única solución para todas las lesiones que hay. A cada uno de los que estáis aquí se os ocurre una más o menos similar a la de los demás, pero tenemos que buscar siempre la que sea más fácil de ejecutar. Imaginaros en un día como hoy, que tengamos que estar reparando una fachada porque aquello pues no podemos ponerle muchas complejidades, y a los operarios hay que facilitarles muchísimo. Entonces hay que buscar siempre que sea la más fácil de ejecutar. Si es posible, la más rápida, porque también evitamos costes. Todo ello dará que sea la más económica, con lo cual sería la solución óptima. Como profe de la Facultad de Arquitectura de allá,
lo digo muchas veces en clase, no hay una única solución para cada problema. Sencillamente se valora más las que son más fáciles, más rápidas, más económicas, que es a la postre lo que todos tenemos que hacer. Reforzar un pilar, incrementando mucho su superficie, poniéndole angulares metálicos, metiéndole 2 pilares a los lados, eso lo puede hacer cualquiera, pero a lo mejor no es necesario y eso tiene un coste. Y los arquitectos, señores, somos economistas de construcción. Igual que nosotros queremos que en nuestra casa lo que tengamos tenga el coste óptimo, en el sentido de que si yo quiero tener este HP, pues pago por un HP. Si tengo bastante con un Asus o con un laptop de estos más pequeñito, pues muy bien, pero voy a lo que necesito. El arquitecto no puede estar tirando con pólvora de rey, tiene que dar la solución más económica siempre. Nuestros clientes nos pagan por eso. Eso sí, si la reparación tiene un coste, ese lo tiene que pagar el cliente. Lo que no vale es que por echarle una mano al cliente no hagamos bien nuestra reparación, porque vamos a tener una demanda a continuación. Hay muchísima insatisfacción en las reparaciones que hacemos. Siempre quieren que les quede mucho mejor. Quieren gastarse muy poco, pero que el resultado sea fantástico. Pero hombre, ¿cómo me deja usted ese parche ahí alrededor del pilar ese? ¿Cómo no me ha cambiado toda la solería? Mire usted, porque usted no quería gastar más dinero. Yo le cambio la solería completa, pero esta solería solamente con el uso, con la limpieza que ha tenido, ya no la encuentro igual, aunque la tenga depositada en una caja ahí. Tiene una abrasión diferente, tiene un desgaste diferente. La limpieza le ha provocado que tenga ciertas manchas. Entonces, si usted lo quiere, estamos de acuerdo, pero se le cambia. Entonces es un problema que tenemos con nuestros clientes. Las reparaciones, la nueva norma recoge que haya consenso entre el cliente y el arquitecto para que digamos cuánto se quiere usted gastar. Nosotros le decimos lo mínimo para que el edificio reúna la capacidad estructural que necesita es tanto, pero realmente hay veces que luego la remodelación, hombre, una pintura no le vamos a pintar solo una pared, si es el pilar que está no le vamos a pintar solamente esta pared, pero una pintura todos sabéis el coste que tiene y es asumible. Ahora, cambiarle la solería, cambiarle el falso techo, la instalación eléctrica esta, pues a lo mejor es antigua y no cumple con que tenga los cables libres de halógeno. A lo mejor las tuberías que van por aquí pues ya están un poco obstruidas y cuando cambiemos algo pues salen también fuera. Pero todos esos costes hay que preverlos, ¿vale? Entonces siempre la más económica. Bueno, tenemos que garantizar que nuestro refuerzo sea compatible con la estructura que se está haciendo. De nada sirve que pongamos elementos muy resistentes, cuando la estructura que hay allí, si la podemos reutilizar, pues no puede acompañarlo, ya sea por deformación, ya sea por resistencia, por elasticidad de los materiales que utilizamos. Y sobre todo que haya una transmisión de esfuerzo. Hay un vacío normativo, todo este tema de refuerzo no está todavía muy claro, aunque ya os digo que ha aparecido una norma que se está imponiendo en todos los países, en las que están caracterizando mucho los materiales que utilizamos, los controles que se pueden utilizar a los materiales. Nos van a decir resistencias a compresión, resistencias a tracción, viscosidad, porosidad, ahora los veremos. Bueno, no tengo la estadística que habéis hecho acá sobre las lesiones que hay, pero fijaros, una que tiene un profesor de allí de Valencia, dice que de un número de casos que se han estudiado en distintos países, las lesiones principales pues de proyectos, de ejecución y demás, y sobre todo que se manifiestan lo que sabemos todos, que si fisuras, manchas, desprendimientos y otras. Ahí tenéis más o menos, son números, pero siguen estando en el orden de magnitud que hemos estado viendo en todos los sitios. Además me confirmó la profesora que eran porcentajes muy similares a lo que aquí se ha obtenido, ¿vale? Normalmente pues los defectos de una tabla también bueno, es casi resumen de lo que hemos venido hablando, que los defectos de ejecución pues dan fisuras y normalmente suelen estar inactivos, que si la retracción durante el endurecimiento da también fisuras y suele estar inactivo. Bueno, es un recordatorio que vamos a pasar, ¿vale? Bien, hay causas, como indica aquí,
que son fácilmente identificables y que no necesitan mayores gastos. O sea, nada más verlas, pues podemos entrar. Hay otras que sí, que necesitan estudios más detenidos. Por ejemplo, decimos aquí, las accidentales. Un porrazo, un camión que ha entrado y le ha dado un porrazo a un pilar, un cliente que le venía mal en la calle República Argentina de Sevilla, que es una de las avenidas más importantes que hay allá. Pues sí, junto con la avenida de la Palmera, de las más importantes, la de la República Argentina, que lo sepáis. Bueno, pues allí un señor, empiezan a aparecer fisuras en los pisos y nadie sabía de qué. Llamaron a un compañero, va para allá, claro, va al conserje del edificio y le dice, ¿ha habido algo por aquí? Dice, no, pero el otro día escuché porrazos en el local que da a la zona trasera de este señor. Y va para allá y resulta que había cortado un pilar, porque había comprado una furgoneta grande y no le entraba bien, no le giraba bien y había quitado el pilar. Y el edificio sigue, además es un edificio de 11 plantas, o sea que pues allí sigue el edificio. Bueno, se llegó a tiempo, se pudo reorganizar todo y es un suceso verídico, o sea, no es ninguna historia. Y si alguno va para allá podemos enseñarle el pilar nuevo. Vale, está bien. Entonces esas son claras, no necesitan ningún estudio ni ninguna explicación. Corre, apuntala, quita carga de donde sea, desaloja, por si acaso, y bueno, son fáciles, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, casos de choque de impacto, donde se nota muy claro porque te los trae, se desprenden los revestidos, las armaduras están sin corroer, o sea, que están claros que son por impacto. Hay otro tipo, por ejemplo, la corrección de armadura, cuando estamos viendo esas fisuras, que había dicho el profesor Deli, que se están ahí saliendo y demás, somos capaces de quitar el revestido, ya se ve el óxido, se ve cómo está. Pero que hay una corrosión clara, no necesitamos en un momento dado, sí, a lo mejor porque se ha producido, pero si no, aquello está húmedo, tenemos todo eso, no necesitamos mucho más. Simplemente si es local, si es general, cuánto afecta, esas son más o menos claras. Hasta hoy. Seguimos. Va. Bien. Ya esto es un poco más detallado lo que hemos dicho antes, comprobar los planos que hay. En la mayoría de los casos no nos vamos a encontrar planos. Hay, bueno, no sé si aquí tenéis un buen archivo en los ayuntamientos. Allí es que son obligatorios que todos los edificios los dirijan arquitectos, aunque hay muchas obras que están hechas ilegal, lo mismo que aquí los sábados y los domingos. Creo que el servicio de inspección no trabaja mucho y es cuando más demolemos, me he enterado, así subrepticiamente. ¿Vale? Bueno, pues sí hay un buen archivo y se pueden conseguir planos muy antiguos, ¿no? Ahora que cuando uno va a comprobarlo, pues siempre encuentra alguna variación, eso es lo que estamos diciendo. Desarrollo de pruebas, que ahora las vamos a ver. Hay ya aquí sí hay que hacer análisis, a lo mejor unas probetas testigos, movimientos de estructura, un levantamiento, como estáis viendo, esta creo que os la han puesto ya, esto es un levantamiento sobre un plano que tiene la ventaja de que nosotros vamos a resaltar lo que realmente estamos viendo allí. Hacía ayer el comentario. Una fotografía nos dice más o menos allí lo que hay. Pero aquí estáis viendo vosotros cómo señalamos, por ejemplo, una fisura que está un poco más gruesa en esta zona y aquí está más fina. Donde empieza, aquí decimos que va en este sentido, que va hacia arriba, descendente, ascendente, grieta en el techo, grieta en el suelo. Vamos colocándola, pero no solo eso. Es que además luego cogemos y hacemos estas perspectivas. Es una perspectiva que nosotros somos los especialistas en dibujar. Lo mismo que el arquitecto. Su misión fundamental es el diseño, hacer un pequeño croquis, no nos cuesta tanto trabajo y es relativamente fácil indicar, como estáis viendo ahí, cómo con un grueso mucho más alto, más fuerte, en la zona del techo, va descendiendo, va más finito. Todo eso son lo que cuando luego vais a analizar vosotros en casa, o en el estudio, en el gabinete, como le llamáis, pues os va a dar una idea mucho más clara de cuál ha sido el problema o el causante que tenemos allí. Bueno, los síntomas los vamos a estudiar, ya se ha visto, hay que comprobar
hasta dónde llega el ataque, qué profundidad puede tener, en algunos casos hasta 50, 60 centímetros de profundidad, depende del material que estamos haciendo, lógicamente en un forjado no lo llegamos, pero estamos hablando de ataques químicos, comparar composiciones químicas, hay veces que se ha utilizado un hormigón en una parte de la estructura y otro diferente en la otra y a lo mejor ahí puede que esté el problema, si es el mismo material, pues entonces será otra causa. Aquí hay una serie de datos que os deben de servir, y aquí se quedan como sistemática, para determinar cuál es la causa eficiente que ha provocado el daño. Eso es lo fundamental, que vosotros tengáis claro cuál es el que ha producido la lesión. Hay veces que no se consigue, ¿eh? En muchas ocasiones no se consigue. Todos tenéis aquí amigos, compañeros, conocidos, profesores, a los que le podéis pedir ayuda, y a lo mejor lo que os van a pedir es que os inviten a un café capuchino, que de la máquina de aquí comprueba que es bastante bueno, por cierto, ¿vale? Entonces, que no os van a pedir ni se van a meter por dentro. Entonces, hay muchas veces que aquí ponen la serie House del doctor ¿vale? Pues esa forma de trabajar no es mala, es muy buena, y la llevamos haciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que no salimos en televisión, aunque hoy sí estoy saliendo un poco gracias a esta grabación, ¿no? Pero eso de ir poniendo, ir descartando y viendo posibilidades, esta fisura será térmica, será de retracción, será de afogarado, será de un esfuerzo. Bueno, pues ahora vais anulando, consultando con otros compañeros. ¿A ti te ha pasado esto? Os lleva a una determinación de esa posible causa eficiente que va a ser que vayáis a saco, que vayáis directamente a la reparación, ¿vale? Si hablamos de disgregaciones, bueno, pues si son puntuales, pues defectos de detalles constructivos, mal dados, principalmente, ¿vale? Puede ser un ataque químico, bueno, es posible. Si la disgregación general, y esta, bueno, pues la corrosión de armadura suele ser de los más normales, pero estos son genéricos. Y ya ayer recordáis que hablábamos de que los prototipos, y en estos casos hay muchas cosas que no sirven como generalidades. Fisuración, que va a ser siempre el síntoma por antonomasia de las lesiones. Si está viva, si está muerta, si tiene los labios coplanarios o a distinto nivel. Si, por ejemplo, una fisura, cuando miráis a través de ella, veis el hormigón o el mortero del revestido. ¿Lo estáis viendo claro o está oscuro? Denota, si está oscuro, porque ya pasa un poquito de tiempo. Hay alguna fisura que clientes, que siempre hay algún aprovechado, en todos los sitios siempre hay algún aprovechado. No, esa fisura acaba de salir hace un momento, ha sido recientemente, con la obra que usted ha hecho al lado. Sí, ¿no? Y vais y comprobáis que la fisura está pintada, O sea, que miráis los labios y tiene pintura. Mire usted, ¿desde cuándo no pinta usted su casa? La casa por lo menos 7 o 8 años. O sea, son muy cortitos, tienen el cerebro justo para echar días, y entonces, pues ellos mismos, bueno, al profesor Huete, a ese le estaban haciendo con un cúter, con un cortador, le estaban haciendo una fisura. Y un microscopio de estos de manos que hay permitió que pudiéramos comprobar que la fisura tenía los dos lados perfectamente, que una fisura normal cuando aparece por una rotura pues tiene lo que se llama una fractura conminuta, que tiene como dientes de sierra, tiene tatisaliente, y esa no, esa era un corte como las lonchas de jamón york de los hoteles, así muy finitas, bueno, más que las de jamón york, las de jamón serrano, esas son todavía más finas. Cuando vayáis por allá, por Sevilla, ya veréis que es así, que son transparentes, casi como el alabastro, ¿vale? Bien. El carácter interno, externo, todas esas son cosas que nos van a decir a nosotros cuál es la posible causa. Bien, hemos visto todos estos. Bueno, aquí hay uno, el último, que digo, no se ha determinado la causa, y os pongo ahí, si no sois capaces de determinarla, vamos a empezar a proteger aquello. Vamos a proteger el edificio todo lo bien que sepamos. Hay veces que es muy difícil saberlo, pues porque son muchas causas. Bien. Nos vamos a meter con la protección del hormigón. Nosotros, una vez que
ya hemos determinado que la lesión no es importante, no es un tema estructural, pero hay que pasar a protegerlo. Los hormigones, os comentamos, no suelen ser para estar vistos, ¿eh? Hay mucha gente que le gusta, Calatrava es uno de los que más le gusta ser el hormigón visto, Norma Poste, todo esto así, que tienen la doble nacionalidad en el sentido que son arquitectos e ingenieros, pues les gusta mucho utilizar la estructura como un material muy vistoso y la verdad es que tienen unos resultados excelentes, lo llaman de muchos sitios. Algunos puristas de arquitectura los critican, yo creo que más bien es porque no le salen esos proyectos, porque también hay que más verse bien y que le salgan esa envidia cochina que nos gustaría poder firmar esos proyectos. Pero bueno, está bien, son edificios que llaman la atención y también tienen sus lesiones. Les comentaba hace un momento que la ciudad de la ciencia, pues allí están reponiendo revestidos, hay algunas fisurillas, hay algunas cosas, pues normal, en un pedazo de edificio como ese es lógico y solamente nos damos cuenta por los técnicos, y sobre todo los técnicos que nos gustan las lesiones. Entonces muchas veces que nada más que proteger, pintar, mantener, hay otras veces que hay que reparar y ya por último reforzar, serían los mismos conceptos que hemos visto antes. ¿Cómo proteger? Pues vamos a utilizar las pinturas, pinturas, que lógicamente pinturas que también necesitan un mantenimiento, una fase de reposición, una fisura, pues en todos los edificios hay fisuras. Todos los edificios hay fisuras. Entonces, se pueden pintar, se tapan y no ocurre nada. Forman una película protectora y hay películas, como bien sabéis, que favorecen la permeabilidad del vapor de agua, en cambio son impermeables al agua, como nuestro cuerpo. Es el caso lógico de que cuando llueve el agua no nos entra a nosotros, pero en cambio, cuando nosotros estamos moviéndonos, transpiramos. Dicen que los ricos transpiran y los pobres sudan. ¿Vale? Pues nada, esa es un tipo de pintura que se utiliza mucho. Tenemos los hidrófugos e impermeantes. El hidrófugo lo que hace es que cambia el ángulo es una capa, una película normalmente de silosano, silicona, que si el agua en condiciones normales, una gota de agua sobre la superficie, tiene este ángulo, ¿vale? Aquí, y va formando una media esfera. Una vez que le damos el tratamiento a nuestro hormigón, a nuestra superficie, esto lo conocéis, pero no está mal, le damos un tratamiento que lo que hace es que cambia ese ángulo, formando entonces así, ¿vale? Nos da un ángulo inferior y de tal manera que hace que no sea, al haber menos superficie, es menos rápido la incorporación del agua en la absorción de ese agua. Entonces esas son las pinturas que estamos hablando de hidrófugo, repelente. Ahora veremos algunos casos en concreto, ¿vale? Tenemos también los obturadores de poros, la superficie de los hormigones, normalmente vistas a microscopio, pues van teniendo una serie de rugosidades, por mucho que queramos. Bueno, pues hay algunas que sí nos lo van a ir tapando, que van a ir rellenando, y hasta los que ya son revestimientos gruesos, como mínimo de 1,5 milímetros, sería más de 2 centímetros no se recomiendan, aunque hay productos protectores, sobre todo cuando son en grandes, el platea, soleras, etcétera, sí puede haber, pero en condiciones normales 1 milímetro, 1,5 milímetros son el grosor de los recubrimientos. Todos esos números son míos. ¿Sí? Bueno, vale.